Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anabel y hoy iniciamos el curso Electricidad y Electrónica Aplicada. Las clases están siendo organizadas por el Centro de Estudios Santiago Antunes de Mayolo de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Callao. El tema de hoy corresponde a corriente alterna. Esta clase se ha dividido en dos sesiones. La primera consta de un problema básico de circuito eléctrico y a la simulación en el programa Proteus. Bien, sin más preámbulo, comencemos. El problema 1 estipula lo siguiente. Para determinar las constantes R y L de una bobina de inducción real, se conecta en serie a una resistencia R igual a 25 ohmios. Al conjunto se le aplica un voltaje de 120 voltios a 60 Hz. Se miden los voltajes en la resistencia y bobina real, obteniéndose 70.8 voltios y 86 voltios respectivamente. Bien, tenemos el circuito eléctrico que menciona el problema. Observamos que el voltaje R corresponde a la resistencia de 25 ohmios. El voltaje Z corresponde al voltaje de la impedancia Z. Esta impedancia Z resulta de la resistencia R y la bobina eléctrica L que nos piden determinar. Así también nos dan de dato el voltaje total, que tiene un valor de 120 voltios. Ahora iniciamos con la solución. Previamente recordemos lo que establece la ley de Ohm. Este estipula que el voltaje es igual al producto de intensidad y resistencia. Por lo tanto, despejamos la intensidad obteniendo el cociente voltaje y resistencia. Meticulosamente observamos el circuito eléctrico para determinar que este está en serie. Por lo tanto, la intensidad que circule en la resistencia de 25 ohmios va a ser igual a la intensidad que circula por la resistencia R y la bobina eléctrica L. Bien, ahora reemplazamos los valores y la intensidad resulta 2.832 amperios. Recordemos también que al trabajar con circuitos eléctricos también tenemos que trabajar con fases. Por lo tanto, la intensidad, al ser un cociente del voltaje y resistencia, el voltaje está dada en fase 0 y la resistencia también. Por ende, al estar dividiendo, estas fases se van a restar, obteniendo de esta manera la intensidad en fase 0. Ahora vamos a graficar el diagrama de fases. Estos datos han sido obtenidos mediante el problema. Entonces vamos a observar detenidamente en la intensidad y en el voltaje. Estos están paralelos al eje X. Esto es así debido a que presentan fase 0, lo que no ocurre con el voltaje de 86 voltios, ya que este es un vector resultante de la impedancia, en este caso Z. Podemos observar que si lo descomponemos vamos a obtener el voltaje en R de la resistencia y en el eje Y obtendríamos el voltaje de la bobina eléctrica. Bien, ordenando los vectores vamos a obtener lo que es el vector resultante. En este caso es el vector total del circuito eléctrico que tiene un valor de 120 voltios. BRMS corresponde a un valor eficaz. Bien, ahora para mayor simplicidad del problema vamos a trasladar este vector de la impedancia para este lado para poder obtener esa figura geométrica que está sombreada de color amarillo para mayor facilidad de la solución. Recordemos que este vector de la impedancia tiene un ángulo de fase. En este caso lo hemos nombrado θ. Ahora, una vez obtenida esta figura geométrica, vamos a colocarle un ángulo beta que es suplementario al ángulo θ. Entonces, tenemos los datos que nos facilitan a la solución y la incógnita sería el ángulo beta. Pues vamos a aplicar la famosa ley de cosenos. Bien, entonces planteamos la ley de cosenos en donde la incógnita es nuestro ángulo beta. Procedemos a hallar este ángulo, el cual nos arroja un valor de 99.412 grados. Ya habíamos dicho que es suplementario el ángulo θ, entonces el valor de θ es muy simple.
Haciendo cálculos nos sale 80.588 grados. Ahora vamos a reescribir lo que es el circuito eléctrico en mención para poder ordenar mejor los datos. El voltaje es 86 voltios. Ya hemos hallado anteriormente la fase teta, que tiene un valor de 80.588 grados. También la intensidad que circula por todo el circuito es 2.832 amperios, es decir, la intensidad también de la impedancia. Ahora, recordemos que la impedancia en Z estaría dada por el cociente del voltaje y la intensidad. La intensidad tiene fase 0. Al dividirse, esta fase se restaría, obteniendo así una fase 80.588 grados. Para tener mejor manipulación de los datos, vamos a escribirlo en una expresión polar. La expresión polar abarca una parte real y una parte imaginaria. Vamos a simplificar estos datos y obtenemos lo siguiente, ¿no? La impedancia en Z estaría dada por 4.96 ohmios más 29.95, en este caso abarcaría la parte real, lo cual se nos acopla a lo que inicialmente el problema nos pide hallar, que es la resistencia y la bobina eléctrica, o también llamada inductancia. La parte real, recordemos que está dada por la resistencia, y la parte imaginaria estaría dada por la inductancia. La inductancia tiene un ángulo de fase de 90 grados. Bien, ahora solamente nos quedaría relacionar los datos. Se tiene que la inductancia, en este caso, la impedancia de la inductancia, lo vamos a llamar Z sub L, es igual a 29.9585. Esta inductancia también tiene una igualdad de la velocidad angular por L, o también escrita como la multiplicación de 2pi por la frecuencia y por la inductancia L. Procedemos a establecer los valores y obtenemos que la inductancia L pedida tiene un valor de 0.07946 henrios. Y ahora reescribimos de igual manera la resistencia que habíamos hallado en la impedancia Z. La impedancia de la resistencia es igual a 4.966 ohms. Ahora vamos a detenernos en este gráfico unos momentos porque queremos detallar algo. Esto ha sido simulado en el programa Proteus y podemos observar que los voltajes obtenidos, en este caso de la impedancia, viene a ser 86 voltios y de la resistencia 70.7 voltios. Acá podemos observar que el amperímetro marca una intensidad de corriente 2.83, los cuales nos permite concluir que los datos analíticos y los datos de simulación son conformes, son muy similares. Ahora sí vamos a proceder a la simulación en el programa Proteus. Abrimos el programa y vamos a seleccionar la palabra P, hacemos clic. En Keywords vamos a ubicar lo que es la resistencia. La resistencia también es llamada como resistor. Vamos a escribir la palabra resistor y tenemos que elegir aquella que tenga una descripción genérica. Hacemos doble clic y se van a ir guardando en la parte lateral del programa. De igual manera, para la bobina eléctrica, la palabra es inductor. Escogemos el que tenga una descripción genérica. Doble clic y finalizamos con OK. Bien, ahora procedemos a colocar las cargas eléctricas y a formar lo que es el circuito eléctrico. El circuito está dado en serie, es por eso que debemos acomodar las cargas eléctricas conforme a cómo está planteado en el problema. Ahora nos vamos a ir al icono que tiene una S, que es el modo generador, y vamos a seleccionar Sign. De esta manera vamos a introducir lo que corresponde a la fuente de energía.
Ahora vamos a ir a modo terminal y seleccionar el icono ground. Y lo vamos a copiar en nuestro circuito. Este vendría a ser el pozo a tierra. Bien, ahora solo queda hacer las conexiones. Y recordar que las conexiones tienen que estar conforme a cómo lo está planteando el ejercicio. Ahora solo vamos a editar. La fuente de energía la vamos a llamar fuente AC, fuente de corriente alterna. Acá en amplitud tenemos que colocar el valor eficaz que corresponde a RMS, en este caso 120, y la frecuencia está dada en 60 Hz. Finalizamos con OK y nuevamente vamos a editar la resistencia, en este caso es de 25 ohmios. La siguiente resistencia que hemos determinado es de 4.956 ohmios y el valor de la bobina corresponde a 79.46 milihenrios. Una vez concluido las ediciones, nos vamos a ir ahora sí al icono que tiene una especie de cables y vamos a seleccionar el voltímetro. Recordemos que en este caso debe estar en corriente alterna, es por eso que elegimos el icono que dice AC. Colocamos de esta manera los voltímetros que están en forma paralela y el amperímetro debe estar en forma en serie. Vamos a eliminar esta conexión para poder introducir el amperímetro. Bien, ahora solo queda reconectar los cables. Una vez finalizado, vamos a darle clic a la lupa para tener una mejor visualización de nuestro circuito eléctrico. Y para poder simularlo vamos a dar clic en F12. Bien, podemos observar cómo hemos obtenido en este caso el voltaje para la impedancia que corresponde a la resistencia y a la bobina eléctrica, 86 voltios, el voltaje para la resistencia de 25 ohmios, 70.7 voltios, y el amperímetro marca una intensidad de corriente que rige en todo el circuito eléctrico, ya que ese está dado en serie de 2.83 amperios. Recordemos que este voltaje es de la impedancia, más no de la carga eléctrica de la resistencia y bobina eléctrica. Si queremos hallar lo que son los voltajes respectivos por cada carga eléctrica, tendríamos que colocar unos nuevos voltímetros para poder establecer los voltajes que están dados en cada carga eléctrica. El voltímetro está de forma paralela a su respectiva carga. Bien, una vez finalizado, volvemos a simular con F12 y observamos que ahora sí, si el problema nos hubiera planteado como dato extra hallar los voltajes de cada carga eléctrica, el voltaje que corresponde a las resistencias de 14 voltios y el voltaje que corresponde a la bobina eléctrica es 84.8 voltios. Recordemos que en el diagrama fasorial habíamos indicado que este voltaje de la impedancia tenía un ángulo de fase,
por lo que nos lleva a decir que era un vector resultante de dos vectores suma, que en este caso vendría a ser el vector de la resistencia y el vector de la bobina eléctrica. Bien, entonces eso ha sido todo por hoy. Recuerden que CESAM tiene cuentas activas en Facebook e Instagram. En Facebook lo pueden encontrar como CESAM UNAC e Instagram también como cesam.fit. En la próxima sesión veremos lo que son circuitos eléctricos más complejos y también hacer cálculos de potencia. Eso ha sido todo de mi parte. Muchas gracias.